Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto, y así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos oyentes, los audios de la Biblia Textual cuarta edición están disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego y una persona de buena educación. Médico de profesión, había sido compañero de Pablo, uniéndose con él en Antioquía, en su segundo viaje misionero, probablemente sirviéndole como su médico y ayudante. Fue escrito aproximadamente en los años 70, 80 después de Cristo, en Roma. En cuanto al lugar, Lucas no da indicios de dónde escribió este evangelio. Algunos sugieren que escribió desde Cesarea o Roma. En esta oportunidad, Juli Conforti leerá desde el capítulo 19, versículo 28, hasta el capítulo 24, según Lucas. Gracias, Juli, por la lectura de hoy. Adelante. Y habiendo dicho esto, seguía adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y Betania, cerca del llamado Monte de los Olivos, envió a 2 de los discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el que ninguno de los hombres se sentó nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis? Diréis así: porque el Señor tiene necesidad de él. Yendo entonces los enviados hallaron como les dijo, y mientras ellos desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor tiene necesidad de él. Y los llevaron a Jesús, y echando encima sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús, y al avanzar él, tendían sus mantos en el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos se regocijaron, y comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todos los milagros que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Respondiendo dijo: Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró por ella, diciendo: Oh, si tú también conocieras en este día lo conducente a la paz. Pero ahora fue ocultado de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti, y te rodearán por todos lados, y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo señalado de tu visitación. Entrando en el templo, comenzó a echar afuera a los que estaban vendiendo, diciéndoles: Está escrito: y mi casa será casa de oración, pero vosotros le hiciste una cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes y los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban destruirlo, y no hallaban qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Aconteció que uno de los días, mientras él enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena noticia, se le enfrentaron los principales sacerdotes, y los escribas y los ancianos, y le hablaron diciendo: ¿Con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te dio esta autoridad? Respondiendo les dijo: Yo también os preguntaré un asunto, y respondedme vosotros. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si dijéramos del cielo, dirá: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Comenzó entonces a decir al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores, y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió a un esclavo a los labradores, para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro esclavo, pero ellos, también a éste, habiéndolo golpeado y afrentado, lo despidieron con las manos vacías. Y volvió a enviar a un tercero, y ellos también a éste lo hirieron y lo echaron fuera. Dijo entonces el señor de la viña, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás a éste respetarán. Pero al verlo, los labradores razonaron entre sí, diciendo, Este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué les hará pues el señor de la viña? Irá y destruirá a estos labradores, y dará la viña a otros. Al oírlo dijeron, Nunca suceda. Pero él, mirándolo fijamente, dijo, ¿Qué significa pues esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, ésta llegó a ser cabeza de ángulo. Todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre aquel que caiga lo desmenuzará. Entonces los escribas y los principales sacerdotes trataron de echarle mano en aquella hora, porque entendieron que había dicho esta parábola contra ellos. Pero temieron al pueblo, y acechándolo enviaron espías que pretendieran ser justos, para atraparlo en alguna palabra, a fin de entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas verdaderamente el camino de Dios. ¿Nos es ilícito dar tributo a César o no? Percibiendo la astucia de ellos, les dijo, Mostradme un denario. ¿De quién tiene imagen e inscripción? Ellos dijeron, de César. Él les dijo, Así pues, dad a César lo de César y a Dios lo de Dios. Y no pudieron asirse de ninguna de sus palabras delante del pueblo, y maravillados por su respuesta, callaron. También se acercó alguno de los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera teniendo mujer, y éste fuera sin hijos, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos, y el primero, habiendo tomado mujer, murió sin hijos. También el segundo y el tercero la tomaron, y así también los 7 no dejaron hijos, y murieron. Y finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos llega a ser mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, Los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y de la resurrección de entre los muertos, no se casan ni son dados en casamiento, pues ya no pueden morir más, porque son como ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y en cuanto a que los muertos resucitan, Moisés también lo indicó en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Respondiendo entonces algunos de los escribas dijeron, Maestro, muy bien dijiste. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Entonces él les dijo a ellos, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice en el rollo de los Salmos, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos, Guardaos de los escribas, de los que andan con amplios ropajes y aman las salutaciones en las plazas, y los primeros asientos en las sinagogas, y los puestos de honor en las cenas, pero devoran las casas de las viudas, y por pretexto oran largamente. Estos tendrán un juicio más severo.
y levantando la mirada vio a los ricos echando sus contribuciones en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre echando allí 2 leptones, y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque éstos echaron en las ofrendas de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y mientras algunos hablaban acerca del templo, porque estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: De estas cosas que contempláis vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo pues serán estas cosas? ¿Y cuál es la señal cuando estén a punto de suceder estas cosas? Él dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis guerras e insurrecciones, no estéis aterrorizados, porque estas cosas tienen que acontecer primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Será levantada nación contra nación, y reino contra reino. No sólo habrá grandes terremotos y hambrunas, y pestilencias en diferentes lugares, sino también sucesos aterradores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles. Y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Os será ocasión para testimonio. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano para defenderos, pues yo os daré palabra y sabiduría, que no podrán resistir ni contradecir todos los que os adversan. Y seréis entregados aún por padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de entre vosotros, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Adquirir vuestras almas con vuestra perseverancia. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella salgan de la región, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra, e irá para este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteado por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes en desesperación por el bramido del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de los que vendrán sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan los veis, y por vosotros mismos sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veráis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que de ninguna manera pasará este linaje hasta que estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Mirad pues por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones sean cargados con libertinaje y embriaguez, y con los afanes de esta vida, y aquel día os venga de repente como un lazo, porque vendrá sobre todo los que están sentados sobre la faz de toda la tierra. Estad alerta, pues en todo tiempo rogando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que van a suceder, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, pero después de salir pasaba las noches en el monte llamado de los Olivos.
y todo el pueblo acudía a él de madrugada para oírlo en el templo. Se acercaba entonces la fiesta de los ácimos, la llamada Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacer que lo mataran, porque temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, el llamado Iscariote, del número de los 12, y él fue y habló con los principales sacerdotes y magistrados sobre cómo se lo entregaría, y se alegraron y acordaron de darle plata. Y él se comprometió y buscaba ocasión para entregárselo a espaldas de la multitud. Llegó, pues, el día de la Pascua, en el que era necesario sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entra, y decid al amo de casa: Te dice el maestro, ¿dónde está el aposento en que comeré la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Preparad allí. Y fueron y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se reclinó, y los apóstoles con él, y les dijo: Cuán intensamente he deseado comer estas Pascuas con vosotros antes que yo padezca, porque os digo que no lo comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de dar gracias, dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que está siendo dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según está determinado. Pero ¡ay de aquel hombre por medio del cual es entregado! Y ellos comenzaron a preguntarse quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él entonces les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que se reclina o el que sirve? ¿No es el que se reclina? Y yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó, para que comáis y viváis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Pero yo rogué por ti, que no desfallezca tu fe, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece tus hermanos. Pero él le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero él dijo: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy, sin que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: Nada. Entonces les dijo: Pero ahora el que tiene bolsa, tómela, lo mismo también alforja, y el que no tiene espada, venda su manto y cómprela. Porque os digo que esto que ha sido escrito debe cumplirse en mí. Y fue contado con los inicuos, porque ciertamente todo lo concerniente a mí tiene cumplimiento. Ellos dijeron: Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Es suficiente. Y saliendo se fue,
según la costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron también los discípulos. Y cuando llegó al lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando se levantó de la oración, yendo a los discípulos, los halló durmiendo por causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el llamado Judas, uno de los 12, los predecía, y se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces los que estaban con él, viendo lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos con espada? Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, y le quitó su oreja derecha. Entonces Jesús tomó la palabra y dijo: Basta de esto. Y tomando la oreja, lo sanó. Y dijo Jesús a los principales sacerdotes y magistrados del templo, y a los ancianos que habían llegado contra él: ¿Cómo contra un bandido habéis salido con espadas y con garrotes? Estando yo con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora, y la potestad de la tiniebla. Después de arrestarlo, lo llevaron y lo introdujeron en la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Y habiendo encendido un fuego en medio del patio, y sentándose juntos, Pedro se sentó en medio de ellos. Entonces una criada, viéndolo sentado frente a la lumbre, lo miró fijamente y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: No lo conozco, mujer. Un poco después otro lo vio y dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro insistió, diciendo: De verdad este también estaba con él, pues también es Galileo. Pero Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y al instante, estando él aún hablando, cantó el gallo. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, tal como le había dicho: Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que lo tenían preso se burlaban de él, golpeándolo, y después de venderlo, le preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas, blasfemando contra él. Cuando se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, principales sacerdotes y también escribas, y los llevaron ante su Sanedrín, y dijeron: Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: Si os lo dijera, de ningún modo creeríais, y si os preguntara, de ningún modo responderíais. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces todos dijeron: Así que tú eres el Hijo de Dios. Él les dijo: Vosotros decís que soy yo. Ellos entonces dijeron: ¿Qué más necesidad tenemos de un testimonio? Porque nosotros mismos lo oímos de su boca. Y levantándose toda su asamblea, lo llevaron a Pilato, y comenzaron a acusarlo diciendo: Hallamos que éste descarría nuestra nación, y no sólo prohíbe dar tributo a César, sino que él mismo dice ser Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondiendo dijo: Tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a las multitudes: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: Alborota al pueblo enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea llega hasta aquí. Al oír Pilato preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró grandemente, porque por haber oído acerca de él desde hacía bastante tiempo deseaba verlo, y esperaba ver algún milagro hecho por él, y le preguntaba con muchas palabras, pero él nada le respondió. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los escribas lo están acusando con vehemencia.
Entonces Herodes, con sus soldados, después de menospreciarlo y ridiculizarlo, le puso una ropa espléndida y lo devolvió a Pilato. Y Herodes y Pilato se hicieron amigos en aquel día, pues había una enemistad existente entre ellos. Pilato entonces, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: «Me presentasteis a este hombre como uno que amotina al pueblo, pero he aquí yo, habiéndolo interrogado delante de vosotros, ningún delito de los que acusáis hallé en este hombre, y tampoco Herodes, porque no los remitió. Y mirad, nada digno de muerte hay que haya sido por él. Después de azotarlo, pues lo soltaré». Pero todos gritaron a una, diciendo: «Quita a éste y suéltanos a Barrabás», el cual había sido echado en la cárcel por una insurrección ocurrida en la ciudad, y por un homicidio. Y Pilato, deseando soltar a Jesús, los llamó otra vez, pero ellos gritaban diciendo: «Crucificalo, crucificalo». Él entonces les dijo por tercera vez: «Pues qué mal hizo éste, ningún delito de muerte hallé en él. Después de azotarlo, pues lo soltaré». Pero ellos insistían a grandes voces, demandando que fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Y Pilato sentenció que se ejecutara la demanda de ellos. Soltó entonces al que pedían, que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y cuando lo llevaban, echaron mano a cierto Simón Cireneo, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Y lo seguía mucha gente del pueblo, y de mujeres que se dolían y lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, y por vuestros hijos, porque he aquí vienen días en los cuales dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron». Entonces comenzaron a decir a los montes: «Caed sobre nosotros», y a los collados: «Cubridnos», porque si en el árbol verde hacen esas cosas, ¿qué se hará en el seco? Y también eran conducidos otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, el uno a derecha, el otro a izquierda. Y echaron suertes para repartirse sus vestidos, y el pueblo estaba observando, y también los magistrados se burlaban diciendo: «Salvó a otros, sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo de Dios, el escogido». Y también se burlaban de él los soldados, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Y había también una inscripción encima de él: «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba diciendo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero interviniendo el otro, reprendiéndolo, dijo: «¿Ni aun temes a Dios, tú que estás en el mismo castigo? Porque nosotros, en verdad, justamente padecemos, porque de las cosas que hicimos estamos recibiendo por éste. Nada impropio hizo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino». Le dijo: «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. El sol se eclipsó, y el velo del santuario se rasgó por el medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, glorificó a Dios, diciendo: «Realmente este hombre era justo». Y todas las multitudes reunidas por este espectáculo, viendo lo acontecido, volvían golpeándose el pecho, por todos sus conocidos, y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, permanecían de lejos viendo estas cosas. Y he aquí un hombre llamado José, miembro del Sanedrín, varón bueno y justo. Este no había consentido a la decisión ni a la actuación de ellos, natural de Arimatea, ciudad de los judíos, que estaba esperando el reino de Dios. Se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y después de bajarlo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde aún nadie había sido puesto. Era día de preparación y comenzaba el reposo.
y siguiendo de cerca a las mujeres que habían llegado con él desde Galilea, observaron el sepulcro y cómo había sido puesto su cuerpo, y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y ungüentos, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Pero al primer albor del día 1 de la semana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas preparadas, y hallaron rodada la piedra del sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y quedaron muy desconcertadas por esto. Pero he aquí, 2 varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, que estaban atemorizadas y cabizbajas, y les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo: El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y resucitar al tercer día. Y se acordaron de sus palabras. Y cuando regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María, la de Jacobo, y las demás que estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Y estas palabras les parecieron como un delirio y no les creían. Pero Pedro, levantándose, corrió al sepulcro y agachándose vio los lienzos vacíos. Se fue a casa maravillándose de lo sucedido. El mismo día, he aquí 2 de ellos iban caminando hacia una aldea cuyo nombre es Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí de todas estas cosas acontecidas. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Les dijo: ¿Qué palabras son estas que conversáis entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron con rostros sombríos, y uno de ellos, llamado Cleofas, respondió y le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas sucedidas en ella en estos días? Les dijo: ¿Cuáles? Ellos les dijeron: las cosas acerca de Jesús el Nazareno, quien fue un varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como también los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que él fuera el que iba a libertar a Israel, pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que sucedió esto, aunque algunas mujeres entre nosotros, después de ir muy temprano al sepulcro, nos asombraron, pues al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como también dijeron las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿No le era necesario al Cristo padecer estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las Escrituras las cosas referentes a él mismo. Y acercándose a la aldea a donde iban, él dio la impresión de ir más adelante, pero ellos lo constriñeron diciendo: Quédate con nosotros, atardece y ya ha declinado el día. Entró pues a quedarse con ellos. Y sucedió que al reclinarse con ellos, habiendo tomado el pan, lo bendijo, y después de partirlo les daba. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se les hizo invisible, y se dijeron el uno al otro: ¿No estaba ardiente nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en aquella misma hora, regresaron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: Realmente el Señor fue resucitado y fue visto por Simón. Ellos entonces contaron lo sucedido en el camino, y cómo fue reconocido por ellos al partir el pan. Mientras ellos decían estas cosas, él mismo se puso en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros. Ellos entonces se turbaron y se llenaron de temor,
al pensar que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palmadme y ved, pues un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que tengo yo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos, a causa del gozo y del asombro, aún no creían, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Ellos entonces le dieron parte de un pescado asado, y tomándolo, comió delante de ellos y les dijo: Estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y les dijo: Así está escrito que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento para liberación de pecado de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los condujo hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos, y era llevado arriba al cielo. Y ellos, habiéndolo adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena